Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia, hoy con el libro de Lamentaciones, que es un libro cortico, son 5 capítulos, en realidad son 5 poemas, entonces creo que lo vamos a poder cubrir pues rápido. La idea es que nos deje algún mensaje a cada uno y que nos permita ver cómo es Dios el que está a cargo de la historia y el que se encarga de hacer todas las cosas perfectas y siempre deja ese remanente del que ya han hablado los profetas, que es su pueblo y que es el pueblo al que él enseña y el pueblo que le obedece. Entonces, Lamentaciones, como se los dije ahorita, su estructura son poemas de lamento, como también hay en los Salmos unos parecidos que son como formas de protesta para llamar la atención de todos y para procesar esas emociones que está viviendo ese pueblo que está allá en el exilio. Acordémonos que en este libro ya ha sido llevado al exilio, están en Babilonia. El pueblo pues está triste por todo lo que ha ocurrido con Jerusalén y se queja, se lamenta ante Dios por eso. Los poemas son 5 poemas, del 1 al 4, los poemas 1 al poema 4, son acrósticos o poemas alfabéticos. Cada verso inicia con una letra del alfabeto hebreo, que en realidad son 20, en total son 22. Capítulo 1 y 2 hay un verso por letra. En la primera parte habla del dolor y vergüenza de la señora Sión. La señora Sión es Jerusalén. Acordémonos que Sión fue el nombre que le dio David a la ciudad de Jerusalén. Y como el Señor se expresa de Sión, es su ciudad. Y en el capítulo, la parte 2, habla sobre la caída de Jerusalén por la ira de Dios. Acordémonos que la ira de Dios no es una cosa repentina que le da rabia por una cosa y no, acaba con todo, no. La ira de Dios es después de insistirle a su pueblo que se convierta, que se vuelva a Él, que cambien, que obedezcan, que dejen la idolatría, que no sigan haciendo las cosas incorrectamente, que los políticos dejen de hacer campañas mentirosas y falsas, que los sacerdotes no piensen que con ritos van a conseguir la salvación. Después de mandar a los profetas, a los cuales a muchos mataron, encarcelaron y les hicieron todas las maldades que pudieron, el Señor ya llega en un momento en que Él dice ya no más y hace su justicia divina. Entonces, esa ira de Dios no es una cosa que Él haga de un momento a otro y que nadie se la espere, sino que la ira de Dios se produce por su justicia una vez Él le ha avisado al pueblo en repetidas oportunidades y el pueblo no ha obedecido. Y eso fue lo que pasó con todo lo que venía, lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías, y lo que vamos a ver más adelante que dicen los demás profetas, que el pueblo no obedecía, cerraba sus oídos y antes le pedían a los profetas que se callaran, que por favor no siguieran profetizando porque no les gustaba lo que decían. ¿Qué pasa en este momento? Lo vivimos en la vida real, cuando una persona advierte que viene un peligro, que si siguen actuando mal, la gente lo que menos quiere es que le digan que está actuando mal y prefiere pensar que está actuando bien y que nadie lo haga caer en cuenta de que está actuando de la manera incorrecta. En el capítulo 3, que es el más largo, hay 3 versos por letra y es un poema de esperanza, muestra como lo que está esperando ese pueblo que está sumido en ese dolor. El capítulo 4 hace una descripción de ese asedio que tuvo Jerusalén por 2 años y cómo era antes la vida en ese Jerusalén que estaba súper bien. Acordémonos que lo que habíamos visto es que Jerusalén, aunque estaban bien, no estaban bien espiritualmente, pero estaban bien materialmente, estaban bien ante los otros países, se sentían un pueblo privilegiado, aunque en realidad no fuera tanto así, no era verdad, porque siempre les hacía falta entregarse por completo al Señor y poner sus obras en manos del Señor. Y el quinto es una oración pidiendo la misericordia de Dios. Entonces, esa es la estructura que vamos a ver. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 1. Y pues para iniciar, vamos a empezar con el último pedacito de Jeremías, que es Jeremías 52:13, que dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Entonces Jeremías termina con una cosa terrible, y es que ese rey de Babilonia envía a su capitán y el capitán acaba con la casa de Jehová, con la casa del rey y con todas las casas de Jerusalén, es decir, acabó con Jerusalén. La ciudad Sión quedó destruida,
por Babilonia. Entonces, el pueblo, pues obviamente es llevado cautivo. Acordémonos que solamente dejaron en Israel a la gente, en Jerusalén, a los pobres, que no podían hacer nada, y les pusieron un líder ahí para que los guiara, un líder que estaba puesto por Nabucodonosor. Y acordemos que también habíamos visto que pues simplemente los judíos no querían aceptar ese líder y decidieron que mejor iban a huir a Egipto, que eso ya lo habíamos visto en uno de los libros anteriores. Entonces dice en Lamentaciones 1:1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Aquí empieza a hablar de la señoración, que es de Jerusalén. Después de que era una ciudad tan preciosa, que era una ciudad donde estaba ese templo maravilloso que han construido para el Señor, que ha construido Salomón para el Señor, conforme a todas las indicaciones que le fueron dadas a Moisés y conforme a todo lo que David había dejado y había guardado para que él pudiera hacer la obra, queda absolutamente desolada porque pues simplemente la destruyó ese pueblo que es Babilonia, la destruye porque ya él se había colmado la paciencia del Señor, les había dado tantas oportunidades a través de tantos profetas, como vamos a ver nosotros, que el Señor ya decidió hacer el juicio y el juicio fue terrible. Y ya los judíos no podían, ya no tenían templo, no podían hacer holocaustos, no podían hacer nada porque simplemente se quedaron y los llevaron a otras ciudades, a otros países y los dejaron, o sea, los llevaron por toda la tierra, a todos los lugares de la tierra, pues de la tierra conocida y no conocida por ellos, para que quedaran regados por ahí y simplemente se volvieran un pueblo que no tenía pueblo, un pueblo que no tenía, cuyo país y cuya ciudad no estaba ya, sino en ruinas. Entonces, eso era terrible para ellos y pues añoraban volver a esa Jerusalén. Entonces, aquí viene el capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, esa señoración está muy, muy, muy triste, está muy adolorida. Todos los israelitas están sufriendo porque después de que era una ciudad próspera, de que tenía sus príncipes a los que las personas de otros países admiraban, que venían a conocer el templo directamente. Acordémonos que hasta la reina de Saba vino de tierras lejanas para conocer ese templo de Salomón. O sea, era una ciudad que tenía renombre y quedó vuelta a nada. ¿Y qué pasa? Que todas esas personas que antes la admiraban, pues se dan cuenta que ya nada que ver y empiezan a decir, ¿esto qué es esta ciudad? ¿Por qué quedó convertida así? Y a veces lo que nos pasa es que el Señor nos muestra que estamos haciendo mal, nos habla a través de personas, nos habla a través de acontecimientos y nosotros seguimos pensando que es que nosotros no estamos haciendo mal. Y esto le pasaba al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel somos ahora nosotros. Nos volvemos, cerramos los oídos, cerramos los ojos, no queremos entender lo que el Señor dice y el Señor habló claramente a través de los profetas. Y eso que habló a través, que lo que ya vimos a través de Isaías, a través de Jeremías y que está hablando aquí también a través de Lamentaciones, lo que nos deja ver es que nosotros tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que cumplir con lo que Él tiene para cada uno, que tenemos que hacer caso y obedecer, que tenemos que dejar de lado la idolatría, que tenemos que dejar de lado la mentira, tenemos que proteger a los pobres, tenemos que proteger a los humildes, tenemos que trabajar para los demás, que no tenemos que pensar en lucrarnos y en que nosotros somos los dueños de todo y que queremos tener un montón de posesiones que al final ni siquiera nos vamos a poder llevar, porque el día que nos muramos nos vamos solos y desnudos. Entonces lo que aquí está diciendo los israelitas y lo que está mostrando la señoración es que ellos están sufriendo porque ya no tienen absolutamente nada de lo que los hacía tan especiales para los demás pueblos. Ellos se quedaron sin nada. Y lo que más apreciaban, que en la ciudad era el templo de Jerusalén y la casa del rey, pues quedó destruida. Dice en el capítulo 2, versículos 5 al 6, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión
y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Entonces, aquí ellos se quejan porque lo que ellos hacían, que eran los holocaustos, las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, todo lo que hacían ellos como pueblo judío, como el pueblo de Israel, ya no lo pueden volver a hacer porque es que simplemente ya no tienen ni siquiera ese templo donde podían haberlo hecho, ya no lo tienen. Y el Señor les había dicho a través de los profetas que Él no quería esas fiestas, que Él no quería esos holocaustos, que Él lo que quería era que ellos fueran obedientes y no obedecieron. Y lo que están diciendo acá es la consecuencia de sus acciones, de todo lo que ellos hicieron. Ellos están muy tristes, están terriblemente tristes, están llorando porque se destruyó todo. Todo lo que ellos creían que era importante se destruyó. Y a veces el Señor viene a nuestras vidas y empieza a destruir cosas que uno les había dado un valor que en realidad no era importante. El valor siempre para nosotros tiene que estar puesto en el Señor. Y las cosas que se van, las cosas que perdemos, las cosas que el Señor nos quita, pues él sabe por qué las quita. Y las quita para nuestro bien. Entonces ellos sienten que por haber perdido ese templo y esa posibilidad de hacer las fiestas que hacían y las celebraciones que hacían y que los sacerdotes y el rey hayan sido desechados, han perdido mucho. Pero en realidad no perdieron, en realidad ganaron y eso lo vamos a ver más adelante en la historia que vamos a seguir revisando todos los sábados de la Biblia. El Señor hace todo perfecto y ellos necesitaban eso para darse cuenta quién era su verdadero Dios y para tener la confianza real y la fe real en que el Señor es quien nos salva y no nada más. Y ningún rito, ningún rezo, ningún holocausto, nada nos salva. Solamente nos salva el Señor con su gracia. Dice en el 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Acordémonos acá que había falsos profetas que les estaban diciendo que no iba a pasar nada, que Babilonia no los iba a invadir. Lo mismo le pasó, eso fue en Judá, en Israel, que les decían que tranquilos, que no pasaba nada, y Asiria llegó y acabó con ellos. Pero Judá pensaba que se iba a salvar porque era Judá y porque tenía Jerusalén. Y resulta que para el Señor, el que hace algo, o sea, el Señor va a establecer su justicia y su justicia es perfecta. No va a perdonar nunca al impío. Porque el Señor decide hacernos sus hijos y porque el Señor decide que nos va a salvar a nosotros, porque nosotros decidimos, o sea, nosotros creemos en Él y sabemos que vino su Hijo Jesús a esta tierra para morir por nosotros. Y al creer y al saber que Jesús vino, nosotros le decimos al Señor, sí, creemos en ti, creemos en toda la obra que hizo Jesús, creemos en que a partir del inicio de esta tierra, al inicio de la vida, al inicio de lo que tú hiciste, que nosotros conocemos a través de la Biblia, tú siempre has estado presente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso hace que el Señor diga, listo, mi Hijo murió por ustedes, entonces los perdono, por ustedes no son buenos para que yo los perdono porque yo amo y por gracia los perdono. Y eso era lo que no entendían los israelitas en esa época. Lo que no entendían o sea, estaban muy tristes por la destrucción que hubo en su país, pero en realidad tenían que estar alegres porque es que todo eso era para que ellos aprendieran la lección. Y cuesta aprender lecciones, es duro, no es sencillo, nos saca lágrimas, podemos hacer todas las lamentaciones que queramos, pero al final el Señor nos muestra que todo lo que hace es perfecto y lo hace para salvarnos. Dice en el 2:17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Entonces aquí es claro que el Señor a quien quiere le da el poder, y él decidió que a través de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él iba a hacer ese juicio contra el pueblo de Judá, y que él iba, o sea, el templo que era lo más querido para los israelitas, porque nos acostumbramos a veces a amar esas cosas materiales, que como es que si yo no voy a esa cosa física, yo no me siento que estoy en la presencia del Señor. Si yo no voy a la iglesia, yo siento que no estoy haciendo las cosas como las debo hacer. Y resulta que nosotros podemos congregarnos con el Señor, estando él y nosotros y ya. Pero eso era lo que no entendía el pueblo. Entonces, como ellos hicieron lo que quisieron, el Señor cumplió su palabra. Y la cumplió después de que se los advirtió 50.000 veces a través de todos los profetas. Y el pueblo no hacía caso y el pueblo seguía fallando. Es que esto nos queda a nosotros
de lección para que cuando el Señor nos hable, cuando el Señor nos muestre algo, obedezcamos. No es tan difícil, no es tan difícil obedecer, simplemente tenemos que hacer lo que muchas veces hemos hablado, y es callarnos, dejar de hablar y escuchar lo que quiere el Señor de nosotros y hacer caso, obedecer. Dice en el 2:19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto es terrible. Le está diciendo, les está pidiendo que como pueblo se arrodillen ante Él y le pidan. O sea, el Señor nos castiga, el Señor, porque hemos sido injustos, porque hemos hecho lo que no le agrada, pero el Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Y aquí les está pidiendo, pues, una cosa muy dolorosa, y es que los niños están muriendo de hambre y está pidiendo que pidan por ellos. Entonces, es una tarea que tenemos nosotros, pedir por nuestras naciones, pedir por la tierra completa, pedir por cada una de las personas que habitan en ella, y pedirle al Señor que nos perdone porque, como pasaba antes, creo que ahora es un poquito peor, todo lo que está pasando, lo que uno ve en los noticieros, lo que uno ve en las calles. Tenemos que pedir por nuestras naciones, tenemos que pedir por esta nación, por lo que se avecina, y que el Señor nos salve y que no permita que nuestros pequeñitos y que las personas que amamos y que nosotros mismos suframos las cosas tan terribles que a veces tenemos que sufrir para entender lo que viene y para entender que el Señor es quien actúa en la historia. Dice en el capítulo 3, 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esto es precioso. O sea, el Señor nos está diciendo que a pesar de que Él está enviando el castigo, siempre Él está ahí con nosotros. Y sus misericordias se renuevan cada mañana. Es decir, que nosotros podemos ir todos los días, cada día, a pedirle al Señor que nos perdone, que nos cambie, que nos ayude y Él nos escucha. Nos ama tanto que a pesar de ser como trapos de inmundicia, Él decide que nos perdona, que nos lava, que nos limpia y que nos escucha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Oremos. Oremos por nuestra tierra, oremos por nosotros y por las personas que amamos y por los que no conocemos, porque la tarea que nos dejó clara el Señor en su palabra, la tarea que nos deja es que nos amemos los unos a los otros y que nos amemos a los otros como a nosotros mismos. Entonces, es lo más importante, lo amamos a Él y después nos amamos a los demás y a nosotros. Así tiene que funcionar. Y esto es un recordatorio de que el Señor siempre está ahí y siempre está esperando que nosotros lo busquemos. ¿Qué estamos esperando? Busquémoslo, oremos y pidámosle por eso que queremos para nuestra tierra, para nuestra nación y para el mundo. Que se rompan las cadenas de las cosas malas que suceden, que se rompa todas las cosas que ha querido poner el hombre como si fueran buenas sabiendo que son malas, que se rompa la iniquidad, que acabemos con el dolor, que acabemos con la angustia, que de verdad todos propendamos porque este mundo cambie. Y eso lo tenemos que pedir en oración. Tenemos que actuar, claro, tenemos que hacer cosas para lograrlo, pero tenemos que sobre todo pedir en oración y el Señor nos escucha. Dice en el capítulo 3, versículos 31, se me pasó el 31 a 32, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces queda claro que el Señor no hace nada porque es que a mí me cae mal me cae gordo, entonces lo voy a hacer mal. No, el Señor hace todo con justicia y la justicia de Dios es perfecta. Para el hombre no existe justicia perfecta entre los hombres. Yo no puedo ir a hacer un juicio entre dos personas y decidir quién tiene la verdad y a quién debo castigar de tal manera, porque yo no conozco exactamente lo que el Señor conoce. El Señor conoce cada una de nuestras historias. Nos conoce desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestras madres. Entonces, por eso su justicia es perfecta. Este capítulo 3 es un mensaje, es un capítulo lleno de esperanza, es un mensaje de esperanza para ese pueblo que está tan triste. Se le está diciendo, claro,
ustedes están mal, ustedes hicieron lo que no era correcto, yo les advertí muchas veces, pero mis misericordias se renuevan todos los días. Y yo me compadezco de ustedes porque tengo multitud de misericordias para compadecerme y porque los amo. Y porque el Señor no aflige voluntariamente. O sea, las cosas que nosotros tenemos, las merecemos. Y acordémonos por el libro de Job, que también a las personas buenas les pasan cosas malas, ¿no? No quiere decir que porque una persona sea mala, entonces va a recibir cosas malas, y no, las personas buenas también reciben cosas malas, y eso no, pues simplemente así es la vida, y así el Señor ha decidido que es nuestra existencia, pero el Señor siempre está con nosotros escuchándonos, y sus misericordias se renuevan todos los días, y son, o sea, son millones de misericordias que tiene. Entonces, este mensaje del capítulo 3 lo que deja ver es esa esperanza, y que nos tenemos que aferrar a ese Señor que está en los cielos para lograr estar bien con él y obedecerle y hacer lo que le agrada a él, y ya que el Señor quite de sobre nosotros lo que esté viniendo, que no es bueno y que no nos agrada y que nos hace llorar. Dice en el capítulo 3, versículos 40 y 42, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Otra vez insistiendo en la justicia del Señor. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, todo lo que pensemos que está bien, pero si nosotros no decidimos evaluar nuestras acciones con base en la palabra, con base en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, no nos vamos a dar cuenta que somos malos y vamos a seguir pensando que somos buenísimos y que por eso nos merecemos estar en el cielo y tener salvación. Pero no funciona de esa manera. No hay ni uno bueno. Todos nos equivocamos, todos hacemos lo incorrecto, pero por gracia somos salvos. Eso nos tiene que quedar clarísimo, y no hacer lo que a él no le agrada. En Lamentaciones 3:55 al 59 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Es precioso, o sea, a veces nos podemos sentir como aparece en la imagen, y es que estamos como en la oscuridad, no vemos esa luz que nos pueda sacar de ahí, y lo que hacemos es acudir al Señor y simplemente le entregamos nuestra alma, como nos abrimos y le contamos todo lo que estamos sintiendo, como lo hizo Ana, la mamá de Samuel, cuando estaba tan triste porque no podía tener hijos y se sentía tan mal porque Penina todo el tiempo la estaba como humillando. Entonces, invocamos al Señor, le pedimos al Señor desde esa oscuridad en la que estamos viviendo, y Él nos escucha. Él oye lo que nosotros le estamos clamando, y Él siempre nos dice que no temamos, porque cuando nosotros lo buscamos a Él, que es el dueño de todo, Él nos defiende. Entonces, este mensaje nos tiene que llenar de seguridad y de fe en que nunca estamos solos. A pesar de que pasemos por cosas tristes, por cosas malas, por enfermedades, por dolor, siempre el Señor está ahí y nos da su mano, y al final nos da la vida eterna y nos da la paz. Y la paz de Dios es una cosa que es incomparable. La paz de Dios no es la paz de los hombres, que firman un pacto y deciden que a partir de ahora no van a volver a tener peleas ni rencillas. Eso no funciona así. La paz de Dios es una cosa que te da la certeza de que tú estás tranquila porque el Señor está defendiéndote, porque Él es tu escudo, porque Él está ahí y porque nadie te puede hacer daño si tú estás con Él. En el capítulo 4, versículo 6 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pueblo de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Acordémonos que cuando el Señor fue a Sodoma a hacer la destrucción, lo que ya tenía presupuestado hacer, antes le contó a Abraham, y Abraham intentó salvar Sodoma, intentó negociar con el Señor, diciéndole que si se encontraran por lo menos 50 justos, no lo destruiría, y el Señor aceptó, y después le dijo hasta que llegó a 10 y listo, ahí dejó. Y él se fue y encontró a Lot, y sabiendo que Lot era el sobrino de Abraham y que Abraham lo amaba, y que además que Lot lo recibió en su casa, salvó a Lot, a sus hijas y a su esposa. Pero pues nos acordamos que lo que pasó con la esposa de Lot, que al voltearse a mirar cómo estaban destruyendo Sodoma, se convirtió en piedra. Entonces el Señor dice, Él no necesita que venga otro pueblo a acabar, Él simplemente hace que las cosas pasen.
o sea, no estuvieron acampando alrededor de Sodoma, no la sitiaron, simplemente el Señor hizo su justicia y llegó su justicia y acabó con esa ciudad, con Sodoma y Gomorra, con esas ciudades. Así pasa con el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Si nosotros seguimos aumentando la iniquidad en esta tierra, en cada una de nuestras naciones, si seguimos aceptando cosas que no son, el Señor va a tomar acción. No sabemos cómo va a ser, pero el Señor toma acción. Y cuando toma acción es doloroso. Cuando toma acción muchos lloran. Cuando toma acción hay que salir a esconderse. Entonces tenemos que nosotros tener esa relación con el Señor para saber y para que Él nos ayude a cumplir lo que Él quiere que hagamos. Y que nosotros no seamos como estatuas al final, como fue la mujer de Lot, que simplemente nos quedemos mirando y ya no, algo tenemos que hacer, que el Señor nos muestra a cada uno que es. En los versículos 11 y 12 dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Acordémonos que los israelitas, como era Jerusalén, era la ciudad de Dios, ¿cierto? Era Sión, la ciudad de David. Entonces ellos pensaban que a esa ciudad nadie le iba a tocar. Y cuando estuvieron a las puertas, por ejemplo, el ejército de Asiria, cuando estuvo a las puertas o cuando se puso de acuerdo Siria con Israel para ir a destruir Judá, el Señor siempre lo salvó. Pero no lo salvó porque fueran perfectos, ni mucho menos, sino lo salvó porque el rey en su momento se arrodillaba y con el pueblo ayunaban y le pedían a Dios que los ayudara y que los salvara. Entonces, para que el Señor nos ayude, para que el Señor no permita que venga la destrucción, nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón y nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos defienda, que sea Él el que se encargue de hacer que no nos pase nada malo. Pero si nosotros pensamos que porque tenemos una iglesia hermosa, porque la gente va, porque la gente da limosna, porque la gente hace ayuno, lo que sea, vamos a salvarnos, estamos equivocados. O sea, al Señor no le importan los sacrificios, no le importan los holocaustos, no, el Señor le importa es que nosotros de verdad lo respetemos a Él, que tengamos temor de Dios, que quiere decir que lo respetemos y que hagamos su voluntad. Y no que pensemos que, ay, voy a prender una velita, porque es que yo sé que si le prendo una velita a este santo, el Señor me va a ayudar. O que yo voy a hacer, no sé, me voy a ir a Monserrate en las rodillas, caminando con las rodillas. El Señor no quiere eso. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, que nuestro ser sea para Él. Y cuando nosotros hacemos eso, es que el Señor nos ayuda. No cuando nosotros pensamos que tenemos la mejor ciudad, la más bonita, la que tiene los templos más chéveres, la que tiene los sacerdotes que son los mejor plantados y los que hablan más bonito. Eso no le importa al Señor. Al Señor le importa es el sacrificio de cada uno de nosotros. Dice en el versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Miren, esto es muy, muy terrible, porque aquí está hablando de que esos profetas que se la pasaban diciendo que todo iba a salir súper bien, esos medios de comunicación que se encargan de decir que hay un problemita, pero que el problemita es porque nosotros no hemos aceptado que hay una ideología de género y que no solamente son de género mujer y hombre, sino que hay muchos géneros, géneros XXXX, entonces que nosotros tenemos que aceptar eso y nosotros nos hemos quedado callados. Ellos son los que tienen, los que obligan al Señor a hacer ese juicio. Esas personas que se dedican a hablar lo que no es. Esas personas que se la pasan predicando que es que tú declara que tú eres rico, que tú eres millonario y te va a llegar no sé qué y haz una transacción con el Señor en la cual tú le vas a dar una plata y entonces Él te va a devolver a ti millonario. Todo ese tipo de cosas que son tan comunes hoy en día, eso es lo que el Señor aborrece. Y esos pecados, esos profetas, que son los que salen por televisión diciendo cosas, los que avisan cómo es el camino de la prosperidad, los que nos muestran lo que deberíamos tener, los bienes materiales, y cómo si no tenemos eso que ellos piensan que es prosperidad, cómo somos unos fracasados, y esos sacerdotes que dicen que tenemos que hacer ritos y que tenemos que arrodillarnos ante imágenes, todo eso es lo que el Señor aborrece. Y por culpa de ellos es que pasa lo que pasa, y Él dice aquí claramente que ellos fueron los que derramaron la sangre de los justos. O sea, tienen una carga peor de grave
que la carga de un pecador normal, porque se han encargado de llevar a la gente por el camino que no es y de mostrarles cosas mentirosas para convencerlos de que están haciendo las cosas bien. Esa gente tiene más castigo. Entonces, que no seamos nosotros como esas personas que se la pasan diciendo que la prosperidad está en que yo declare que soy próspera y en que yo haga un rito y en que yo salga a la calle y grite 3 veces, no sé, soy rica, no sé quién sabe qué cosas se inventan y la gente las hace. Entonces, esa gente es la que lleva a la otra gente por ese camino miserable para que al final el Señor venga y haga la justicia. Dice en el capítulo, en el versículo 22, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Aquí es claro que el juicio del Señor es para todas las naciones. El juicio del Señor no era solamente para Edom, no era solamente para Moab, no era solamente para Egipto y para todo el resto, para Siria, no. El castigo del Señor, la justicia de Dios es para todos. Y no solamente para todas las naciones, sino también para cada uno de nosotros, los seres humanos. El Señor hace justicia y su justicia es perfecta. Y hace justicia conmigo, hace justicia con el de al lado, crea o no crea el de al lado. O sea, aquí no es que el Señor solo va a hacer justicia con los que creen en Él, no. El Señor va a hacer justicia con todos. Y eso es lo que tienen que pensar. Los que creen que es que yo no creo en Dios, yo soy ateo, perfecto. Igual el Señor va a hacer justicia contigo. O sea, eso es una responsabilidad que tiene cada uno y que ojalá nosotros pudiéramos de verdad ser luz y mostrarle a esas personas que no creen porque no están haciendo las cosas correctamente. En el capítulo 5 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, el capítulo 5 lo que deja ver es que el Señor es el que es, o sea, el Señor es perfecto y Él va a estar ahí siempre. Nosotros tenemos una vida en esta tierra que es una vida cortica. Nacemos, crecemos, hacemos alguna que otra cosita y nos morimos. Mañana nadie se va a acordar de nosotros, pero el Señor permanece. El Señor es el que renueva cada uno de nuestros días como al principio. Pero el Señor tiene tiene un límite para aceptar esos pecados nuestros. Entonces, el mensaje del libro de Lamentaciones es, volvámonos al Señor. Escuchemos todo lo que Él nos dice por sus profetas, lo que nos dice a través de la palabra, y hagamos de verdad eso que Él quiere que hagamos, obedezcamos. Y no dejemos que porque pensamos que somos perfectos, que porque pensamos que hacemos cosas que están bien, que porque los demás a veces nos dicen que estamos haciendo las cosas muy bien, entonces que nosotros no vamos a recibir ese castigo. Nosotros vamos a recibir el castigo si estamos haciendo las cosas incorrectamente. Dice en el versículo 16 del capítulo 5, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Es decir, el Señor está ahí y va a permanecer y nosotros tenemos que saber que nosotros sí no vamos a estar más en esta tierra, pero tenemos un futuro en la vida eterna. ¿Cuál es el futuro que queremos?